Hola, ¿qué tal mis brothers? Bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a comenzar con una sección un tanto divertida, sé que le va a gustar. Vamos a hacer casos hipotéticos de cosas que pueden suceder en Tibia, ¿no? Y esto va inspirado en una pregunta que me hicieron por Instagram. De hecho, aprovecho para decirle que si no me siguen en Instagram, síganme por ahí porque ahí comparto mucho más con ustedes, las personas que quieren conversar conmigo, darme su opinión sobre diferentes temas del Tibia, ¿no? Bueno, allí me dijo un seguidor, ¿cuál sería el merch que te gustaría ver? Y yo sin dudarlo dije que entre Lovera y Javera, ya que yo creo que hay cuatro teams bastante importantes allí, los cuales son probablemente los teams más poderosos de NA y los que llevan más tiempo guerreando. Ustedes saben que en Solidera tenemos a la gente de Pablo que ha hecho un support importante allí y viceversa, la gente de Unstoppable viene a Javera y hace el support en Javera. Y en Lovera tenemos a la Army y la Ghost, que la Ghost es la Reaper que tiene gente en Wintera y también está peleando en Talera. Así que yo creo que muchos servidores se verían envueltos en un hipotético merge entre estos servidores. Pero ¿qué pasará? Pues quédate en el video para saber cuáles son mis opiniones sobre posibles sucesos que pasarían en un hipotético merge entre Lovera y Javera. Ruédalo, DJ. Bienvenidos al Mega Mandangón Tibiano. Bueno, mis brother, hagamos unas especulaciones de cuáles serían los dos team aliados y los dos team enemigos. Por un lado, creo que hay tendencias marcadas bastante importantes de que hay dos teams que son pro Gilvan y otros dos que son en contra del Gilvan. Los pro Gilvan serían obviamente los guachos liderados por Pablo de Javera y la Ghost que tiene aliados en Talera pro Gilvan y aliados en Quintera que están liderados por el señor César, que es pro Gilvan. Por otro lado, tenemos a la Eternity en Solidera, que está peleando también en Javera, los cuales tienen como estandarte borrar del mapa los guild que piden Gilvan, y la Army, ciertos miembros están en contra de la Gilvan y ellos no cobran realmente, solamente piden una colaboración cada tantos meses para poder pagar el TS. Así que por esa parte yo creo que sería muy fácil ver que se estarían aliando Lagos Layer con los guachos de Javera, y por otro lado estarían la gente que está de Eternity en Javera con los gringos de la Army. A este punto tengo una serie de informaciones que no he contrastado realmente, por lo tanto pueden ser verdad o pueden ser mentira. La primera de ellas es que Pablo y César no se llevan muy bien. Para las personas que pueden conocer a estos dos personajes puede decir que sí, es obvio, no se llevan bien, que vivieron esa historia, yo no la viví y por eso no puedo decir si es verdad o no, pero al parecer parece que sí es cierto. Esto complicaría un poco las negociaciones. También hay una persona que él me da información si yo pedírsela y él como que le gusta mi contenido y le gusta ver arder Troya y le doy las gracias, pues él es un gringo de paso. Él me dice que anteriormente, cuando el Unstoppable estaba un poco peor de lo que está ahora, Pablo pidió ayuda de la Reaper, en ese entonces estaba encabezada por P. Pazlo, que eran sus jugadores estandarte, y esta gente de la Reaper, todos en conjunto dijeron que no iban a ayudar a Pablo porque él era muy egocéntrico, que les caía mal Pablo. No sé qué tanto de verdad sea esto, pero pues es algo que me llegó. El otro run que está sonando y es mucho más reciente es que César se vio que estaba un poco difícil la AN, que ya está casi Lovera perdida y que obviamente después de Talera irían por su servidor, estaría ya tendiendo una unión con la gente de Pablo. No sé si esto es totalmente cierto, pero la información que me llegó es que ya la gente de Quintera está ayudando en Javera. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues no lo sé. Hablemos un poco sobre los pros y los contras de cada team. Por ejemplo, la Army y la Eternity creo que harían un match bastante importante y una convivencia bastante sana. Creo que son dos teams que tienen una ideología bastante en común y que tienen miembros que se llevan bien entre ellos. Por ejemplo, Bailey, que es un gringo de la Eternity, se lleva muy bien con Nasco al punto de que he visto que lo apoya en los streams de Nasco cuando Nasco hace stream. Estaba allí soporteándolo, riéndose
de la Reaper, de los masivos y de todo eso, siempre lo veía por ahí activo dando su punto de vista a favor de la Army. También hay jugadores en Eternity como Bollo que pelearon guerra entera junto miembros de la Army que ahora están en la Army y que en su momento pelearon Quintera y la ganaron. Entonces yo creo que eso es un punto muy importante en esa posible unión entre la Army y la Eternity. Ahora hablemos de los puntos fuertes del otro lado. Creo que tienen al mejor jugador de la guerra y probablemente un top 3 con Mauri también. Si es que se activa full, me dicen que sí está activo, pero no del todo. Pero si se activa full, fácilmente es top 3 de esta guerra. También tendrían el support de una persona como es César, aunque está por verse si se lleva bien con Pablo o no. Y si es así, pues cuánto dejaría esa unión, si a lo largo del tiempo se harían panas, si podrían convivir el uno con el otro o no se podría netamente. Algo que me tiene un poco indeciso es, supongamos que gana este bando la guerra, ¿con quién se quedaría el Gilvan? Eso está bastante interesante por allí. Ahora, creo que una fortaleza bastante importante que ha demostrado el lado de Pablo, y en eso podemos tomar un poco del Unstoppable, es que han holdeado un servidor prácticamente perdiendo hasta el punto que han dado la vuelta a la tortilla, y eso tiene muchísimo mérito, aunque la Army también se ve que es un team de esa manera. Estaría por verse quién tiene más aguante en ese punto. Puntos débiles que va al frente del otro team, pues yo creo que tienen menos dinero, mucho menos dinero, porque del otro lado ya estaría Megasao y cada uno de los gringos son su propio banker. Entonces allí estaría por verse si hay un nuevo sponsor de algún banker, pues por ahí estará Clachin, pero Clachin tiene algo de que hasta un cierto punto él banquea, que no le gusta algo que hacen en el team, no le gusta a ciertas personas y agarra sus macundales y se va. Entonces es muy importante saber en cuánto tiempo se va a llevar a esta guerra, cómo se van desempeñando cada persona, los posibles conflictos internos. Pues hay muchos factores que pueden estar a favor o en contra de cada team, pero para mí es una guerra que estaría sumamente pareja y yo como espectador y como creador de contenido la verdad estaría fascinado porque pasara. Creo que sería de los contenidos top de guerra en TVNA realmente. Bueno, mis brothers, realmente no quiero ir más allá porque es un caso hipotético. No quiero hacer un análisis increíble sobre algo que no sabemos si va a pasar realmente. Es solamente algo que se me dio en la cabeza por una pregunta que me hicieron en el Instagram. Pero creo que si pasaría sería genial para los amantes de la guerra tibiana. Creo que tendríamos mucho contenido que sacar de aquí. Muy buenos jugadores de ambos lados. Team muy aguerrido y holdeadores. Creo que la Army y el Unstoppable en cierto punto son parecidos en el holdear. El Unstoppable ha holdeado por mucho más tiempo, pero la Army tiene también una historia en Wintera de haber holdeado muchísimo en mucha desventaja. Entonces creo que las cosas estarían bastante parejas. Los porcentajes me lo voy a ahorrar. Ustedes dirían quién ganaría, qué team ganaría. Si el team de la Army y Eternity o el team de la Ghost Layer con los guachos de Javera. Pues habría muchas impresiones, pero pues comenta allí abajo en la caja de comentarios con quién tú irías si esto pasara. Así que nos vemos en un siguiente video, muchachos. Acuérdate, suscríbete, sígueme allá en el Instagram, por ahí tengo un mail por si te interesa darme una propuesta o algo, pues ahí está el mail también para que me contacte de una manera un poco más profesional y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye, bye, bye. Got the mojo deals, we been trippin' like ayy. Put it out the coupe at the lot.